Número 10. Georgia. La comunidad mexicana en Georgia es significativa y desempeña un papel importante en la economía del estado, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. La comunidad mexicana contribuye significativamente a la economía de Georgia, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. La comunidad mexicana en Georgia está principalmente concentrada en el área metropolitana de Atlanta, especialmente en los condados de Gwinnett y Cobb. Según el Censo de Estados Unidos en 2020 en Georgia habían 570,149 personas de origen mexicano, que incluye tanto descendientes como mexicanos netos. Número 9. Nevada. Esta comunidad mexicana en Nevada se dedica a diversas actividades, incluyendo la construcción y reparación de viviendas, entre otras. La presencia mexicana en Nevada es notable y contribuye a la diversidad cultural y económica del estado. En el área metropolitana de Las Vegas, se estima que viven 180,000 inmigrantes mexicanos. Según el Censo de Estados Unidos de 2020 en Nevada viven alrededor de 629,558 personas de origen mexicano tanto descendientes como mexicanos natos. Número 8. Nuevo México. Comunidad mexicana en Nuevo México es numerosa y tiene una larga historia, remontándose a la época colonial española. Algunas de las principales comunidades mexicanas en Nuevo México se sitúan en ciudades grandes como Albuquerque o Las Cruces. Según el Censo de Estados Unidos para 2020 en Nuevo México viven alrededor de 671,552 personas de origen mexicano que incluyen a mexicanos nacidos en México como descendientes nacidos en Estados Unidos. Número 7. Florida. La comunidad mexicana en Florida es significativa y diversa, con presencia en varias ciudades y condados, contribuyendo al desarrollo económico y cultural del estado. La comunidad mexicana en Florida participa activamente en el desarrollo económico y cultural del estado. Se destaca la labor de mexicanos y mexicanas en el centro de Florida. La comunidad también contribuye a la vida social y cultural de las ciudades donde residen. La comunidad mexicana en Florida está integrada por personas que han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la región. Hay cerca de 66,000 mexicanos en el área de Miami y Orlando en el centro de Florida es el hogar de miles de mexicanos. Según data del último censo de Estados Unidos en 2020 en Florida residen alrededor de 707,301 personas de origen mexicano, tanto descendientes como mexicanos puros. Número 6. Washington. La comunidad mexicana en el estado de Washington es vibrante y diversa, con una presencia significativa en varias ciudades, especialmente en el centro del estado y en Seattle. El centro de Washington, incluyendo condados como Adams, Franklin y Yakima, tiene altas concentraciones de población hispana, muchos de los cuales son mexicanos. Finalmente, según el Censo de Estados Unidos del 2020 en Washington radican alrededor de 783,668 personas de origen mexicano, y sí, tanto descendientes como mexicanos puros. Número 5. Colorado. La comunidad mexicana en Colorado es significativa, representando un porcentaje considerable de la población hispana en el estado. Colorado tiene un porcentaje considerable de población hispana, y una parte importante de esta población es de origen mexicano. Cultura mexicana. La cultura mexicana está presente en diversas ciudades de Colorado, con eventos y festivales que celebran las tradiciones mexicanas. Según el Censo de Estados Unidos de 2020 en Colorado hay 874,342 personas de origen mexicano igualmente tanto descendientes como mexicanos puros de los cuales la mayoría se sitúa en la ciudad de Denver. Número 4. Illinois. La comunidad mexicana en Illinois, particularmente en Chicago, es una de las más grandes de Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 1 de cada 5 habitantes de Chicago es de origen mexicano, lo que convierte a la ciudad en un importante centro de la diáspora mexicana. La comunidad mexicana se concentra en barrios como Pilsen, La Villita y South Chicago. La migración mexicana a Chicago comenzó a mediados del siglo XX, impulsada por factores económicos y políticos en México, así como por oportunidades laborales en Estados Unidos. La comunidad mexicana en Illinois participa activamente en la vida social, cultural y económica de la región. Según el Censo de Estados Unidos del año 2020 en Illinois hay 1.768.747 personas de origen mexicano tanto descendientes como mexicanos netos. Número 3. Arizona. La comunidad mexicana en Arizona es significativa y tiene una larga historia en el estado.
Los hispanos, en su mayoría de origen mexicano, representan un porcentaje considerable de la población de Arizona, y su influencia se siente en la cultura, la economía y la política del estado. La comunidad mexicana en Arizona es vibrante y activa, con organizaciones que promueven la cultura mexicana y ofrecen servicios a sus miembros. La presencia mexicana en Arizona se remonta a siglos atrás, con raíces en la época colonial española y la historia de la región como parte de México. Los hispanos, principalmente de origen mexicano, constituyen una parte importante de la población de Arizona, con un porcentaje significativo de la población total. La comunidad mexicana se encuentra distribuida por todo el estado, pero es especialmente prominente en las zonas sur y central, cerca de la frontera con México, como los condados de Santa Cruz y Yuma. La comunidad mexicana en Arizona participa activamente en la vida cívica del estado, buscando soluciones a problemas locales y promoviendo sus intereses. La cultura mexicana se manifiesta en diversos aspectos de la vida en Arizona, incluyendo la gastronomía, la música, las tradiciones y las festividades. Según el censo estadounidense de 2020, en Arizona hay alrededor de 1.842.769 personas de origen mexicano, igualmente tanto descendientes como mexicanos natos. Número 2. Texas. La comunidad mexicana en Texas es una de las más grandes y vibrantes de Estados Unidos. Representa una parte significativa de la población tejana y tiene una profunda influencia en la cultura, economía y política del estado. Varias ciudades de Texas tienen una alta proporción de población mexicana, como Laredo, 95.5%, Brownsville, 93.8%, Edinburgh, 88.4%, y McAllen, 86.6%. La comunidad mexicana ha enriquecido la cultura tejana con sus tradiciones, música, gastronomía y festivales. Grandes ciudades como Houston, Dallas y San Antonio albergan a una gran cantidad de mexicanos y sus descendientes. La inmigración mexicana a Texas ha sido constante a lo largo de la historia y continúa siendo un factor importante en el crecimiento de la población del estado. La comunidad mexicana contribuye significativamente a la economía de Texas, tanto en el mercado laboral como en el consumo. La comunidad mexicana en Texas también tiene una creciente presencia en la política, buscando representación y voz en los asuntos públicos. Según el censo estadounidense del año 2020, hay alrededor de 9.031.289 personas de origen mexicano en Texas, que incluye tanto a descendientes como a mexicanos natos. Número 1. California. La mayoría de los mexicanos en California se concentran en ciertas áreas, especialmente en Los Ángeles, donde se estima que viven alrededor de 1 millón de personas de origen mexicano. La población mexicana en California tiene raíces históricas, con comunidades establecidas desde hace mucho tiempo en la región. La comunidad mexicana en California tiene un impacto significativo en la economía y la cultura del estado. En el área metropolitana de Los Ángeles habitan aproximadamente 1.478.000 personas nacidas en México. Según el censo estadounidense del 2020, en California hay alrededor de 12.202.347 personas de origen mexicano, incluyendo tanto descendientes como mexicanos puros. Y bueno gente, hasta aquí acaba el video, ya no hay nada que hablar, así que ya saben, nos vemos en la próxima cita.